años, uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea es de la construcción del mercado interior de la energía. Para ello ha venido desarrollando una serie de normas y de regulaciones que comenzaron cuando en el año 1996 se publicó la primera directiva de electricidad, posteriormente completada 2 años más tarde con la primera directiva del gas. Más adelante, en el año 2003, ya en este caso hablando de un paquete, el segundo paquete, se establecía unos principios para lo que sería el comercio transfronterizo de energía y finalmente en el año 2009 surge lo que venimos conociendo todos como el tercer paquete. El tercer paquete es un conjunto de normas que la Comisión Europea se ve obligada a establecer precisamente porque no ha acabado de funcionar la normativa anterior y que se centra en 3 aspectos fundamentales. Hay un aspecto que tiene que ver con las actividades. La regulación europea a partir de ese momento establece con claridad que deben separarse las actividades reguladas de las actividades propiamente liberalizadas. Las actividades liberalizadas, la generación y la comercialización, deberían tener una separación de propiedad de las actividades de redes, que serían el transporte y la distribución. Otro aspecto importante que introduce este tercer paquete es la obligación de que todos los Estados miembros tengan unos reguladores nacionales, ¿no? Unas autoridades reguladoras nacionales que se encarguen de supervisar que efectivamente todo el desarrollo del mercado interior de la energía se va realizando conforme a lo que se establezca. Y por último, se crea un nuevo entorno institucional. Ese entorno institucional se basa fundamentalmente en la constitución de 2 organismos. En primer lugar, un organismo que sería la Agencia de Cooperación de los Reguladores Europeos, más conocida como ACER, con sede en Ljubljana, y que lo que tiene que hacer es coordinar a todas las autoridades reguladoras nacionales y trabajan de forma conjunta. Y por otra parte, la constitución de sendos organismos de coordinación de los gestores de redes de transporte y de gas, más conocidos como TSOs en la terminología anglosajona, ENSOE y ENSOGE. Con anterioridad al tercer paquete, los TSOs ya venían trabajando de una forma conjunta y coordinada a través de una serie de asociaciones de ámbito voluntario, como era la UCT o ETSO, donde desarrollaban fundamentalmente normativa técnica relativa a la seguridad de sus funciones. Pero la constitución del tercer paquete lo que hace precisamente es dar una carta de naturaleza legal, normativa, a esta asociación. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque la complejidad del sistema eléctrico va siendo cada vez mayor y en esa complejidad la interrelación entre unos países y otros, entre unos sistemas y otros, es creciente y por lo tanto requiere mayor coordinación de la que había antes. ¿Qué le pide el tercer paquete a través de sus reglamentos que haga ENSOE? Pues fundamentalmente le pide 3 labores. La primera es que se encargue de desarrollar lo que son los códigos de red. Los códigos de red es la normativa que fija cómo deben funcionar los sistemas eléctricos de una forma coordinada en aspectos normalmente técnicos. El segundo aspecto importante que se le asigna a ENSOE es la necesidad de planificar de forma conjunta la red. Hasta entonces, las planificaciones de las redes venían siendo una actividad fundamentalmente nacional, con alguna interrelación entre vecinos, entre los estados próximos, pero de esta forma, y a través de una herramienta que es el Plan Decenal de Desarrollo de Infraestructuras, el 10-Year Network Development Plan, que se elabora cada 2 años, pues a través de esta herramienta se viene planificando de una forma indicativa cómo va a ser todo el desarrollo futuro de las redes en Europa. Y en tercer lugar, la tercera función que tiene ENSOE es el desarrollo de escenarios futuros del sistema eléctrico en su conjunto, con el objetivo de verificar que en esos escenarios está garantizada la seguridad de suministro en su globalidad, atendiendo a todas las variables de generación, demanda, red, etcétera, del sistema eléctrico.
Los códigos de red es la herramienta normativa o regulatoria que el tercer paquete establece para desarrollar y concretar toda la normativa que tiene que ver con tres aspectos fundamentales. Por una parte, la conexión a los sistemas eléctricos. En segundo lugar, los temas que tienen que ver con los mercados. Y en tercer lugar, los aspectos que tienen que ver con la propia operación del sistema eléctrico. Los códigos de red los propone ENTSOE a partir de unas guías marco establecidas previamente por los reguladores, por ACER, y lo hace en un proceso largo que vino a durar unos 3 años, en el cual se hace esa propuesta debe ser verificada por ACER. ACER recomienda o no su adopción a la Comisión Europea, y una vez que esa adopción se ha recomendado, pues ya viene un proceso legislativo que acaba concretando en su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los códigos de red adoptan para su implementación un mecanismo legislativo que es el reglamento. El reglamento es una herramienta que es de obligado cumplimiento y de aplicación directa por parte de todos los Estados miembros, si bien dejan un cierto margen para que los Estados miembros puedan matizar o gestionar algunos aspectos de detalle de los mismos. Dentro de este nuevo marco institucional desarrollado por el tercer paquete, mencionamos ENTSOE, podemos mencionar también ACER. ACER es la agencia de cooperación de los reguladores de energía y como tal es una agencia que depende y asesora a la Comisión Europea. Es una agencia creada formalmente a partir del tercer paquete en 2011 con sede en Ljubljana, en Eslovenia, y que tiene un director ejecutivo, un consejo de apelación y lo más relevante es que tiene un consejo en el que se sientan todos los reguladores de los países miembros de la Unión Europea. En el caso de España, quien se sienta en ese consejo es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Las funciones que tiene ANCER se circunscriben fundamentalmente a asesorar a la Comisión Europea en todo lo relativo al desarrollo y la implementación del mercado interior de la energía. Como tal, pues participa, por ejemplo, en la creación de las guías que sirven de base para el desarrollo de los códigos de red, supervisa todo el proceso de desarrollo normativo y regulatorio de los códigos de red, también hace una supervisión de todo lo referente al funcionamiento y la implementación de todas estas normativas en los Estados miembros, supervisa la actuación de las asociaciones ENTSOE, ENTSOG, etc. Y es muy importante también la función que establece la regulación relativa a dirimir conflictos en caso de que se produzcan entre Estados miembros y en aquellos casos en los que los reguladores no son capaces de llegar a acuerdos. ACER como agencia va a ser la responsable de intentar buscar una solución a dichos conflictos o desacuerdos. Uno de los aspectos que, conforme se ha ido desarrollando el mercado interior de la energía, ha quedado manifiesto es que para la construcción del mismo es preciso disponer de unas infraestructuras de interconexión entre los mercados suficientes. Ya en el año 2002 se estableció por primera vez un objetivo de cuál debería ser la interconexión entre los Estados miembros. En aquel momento se hablaba de un 10% de la capacidad instalada en generación, pero ese objetivo no tiene una fecha vinculante y por lo tanto se ha ido retrasando su ejecución. En el 2007 el propio Tratado de Lisboa introdujo entre los objetivos que tenía la política energética de la Unión Europea como cuarto objetivo el desarrollo de las interconexiones entre los Estados miembros, interconexiones energéticas. Por lo tanto, para cumplir estos objetivos era preciso dotarlo de las herramientas regulatorias y financieras que lo permitieran.
¿Cómo lo ha hecho la Unión Europea? La Unión Europea lo ha hecho, en primer lugar, estableciendo mecanismos para identificar proyectos. ¿Cómo se identifican los proyectos? Pues hablamos de los proyectos de interés común. Los proyectos de interés común son esos proyectos que la Unión Europea, a través de, en este caso, de ENSOE, entiende que tienen un mayor valor para la construcción de este mercado interior de la electricidad. Normalmente son interconexiones, pero puede haber algún proyecto que no lo sea. El segundo aspecto importante para conseguir estas interconexiones es facilitar su tramitación. Es importante que recordemos que para la construcción de una línea eléctrica es muy habitual encontrarse con periodos de realización superiores a los 10 años. Por lo tanto, todo lo que sea facilitar el trámite administrativo de tratamiento medioambiental, etcétera, de los mismos, va a redundar en que el proyecto se lleve a término lo antes posible. Esto se acentúa en el caso de que estemos hablando de dos Estados miembros, donde estamos hablando de dos normativas diferentes y por lo tanto lo que ha hecho la Unión Europea es buscar los mecanismos para facilitar la coordinación en la tramitación de estos proyectos. Y tercero, no por ello menos importante, es lo que tiene que ver con la financiación. La financiación de estos proyectos en un momento determinado se puede volver clave también, son proyectos muchas veces que requieren unos desembolsos muy importantes de dinero y la Unión Europea ha buscado mecanismos para ayudar también a que esta financiación sea más fácil. El mecanismo más básico que tenemos es un paquete de financiación denominado Conectar Europa, el Connecting Europe Facility, pero no es el único. El Plan Juncker, muy conocido por todos, introduce también una serie de fondos específicamente destinados al desarrollo de infraestructuras de interconexión energética. En el caso concreto de la península ibérica es por todos conocido la escasa interconexión eléctrica que tenemos con el resto de Europa, ¿no? A través de los Pirineos, que en este caso se convierten no solo en una barrera natural, sino además en una barrera energética. En la Declaración de Madrid, los Estados miembros implicados, en este caso que serían Francia, Portugal y España, con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones y de la Comisión Europea, y obviamente con la participación y el compromiso de los TSOs, de los gestores de las redes de los tres países, establecieron la hoja de ruta para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos, con la definición de una serie de proyectos destinados a acercarnos a este objetivo por todos tan anhelado de lograr una capacidad de interconexión suficiente para construir el mercado interior de la electricidad entre España y el resto de Europa. Sin duda, una de las grandes preguntas y de los grandes debates que hay ahora mismo en relación a la política energética de la Unión Europea es: ¿va a haber un cuarto paquete o no lo va a haber? Todo parece indicar que sí. Recordemos que a principios del año 2015 la Unión Europea publicó el paquete de la Unión de la Energía. El paquete de la Unión de la Energía contiene una serie de elementos que marcan la hoja de ruta a seguir durante estos años, precisamente avanzando en la construcción de este mercado interior de la electricidad. La Unión de la Energía pivota sobre 5 dimensiones. La seguridad de suministro, la construcción del mercado interior plenamente integrado, la descarbonización de la economía, el avanzar en la eficiencia energética que lleve a una reducción efectiva de la demanda y, por último, el establecer una serie de políticas de competitividad basadas fundamentalmente en la innovación y el desarrollo tecnológico. Para ello, podríamos centrarnos en 3 o 4 aspectos que son claves. El primero, que ya lo hemos mencionado muy en detalle, es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las infraestructuras y concretamente de las interconexiones. El paquete de la Unión de la Energía tiene un capítulo específicamente desarrollado al mismo.
Otro aspecto muy importante es todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, la innovación para conseguir mayor competitividad. Estamos ante un momento en el que va a haber unas grandes transformaciones que pueden venir de la mano de una nueva generación de tecnologías de energía renovable, el almacenamiento, el secuestro de CO2, la electrificación de la sociedad, la movilidad sostenible, etc. Son aspectos que van a configurar en el futuro esta unión de la energía. Un tercer elemento importante es lo que tiene que ver con la adaptación de toda la legislación a los nuevos objetivos de reducción de emisiones y de eficiencia energética que la Comisión Europea está planteando, ¿no? Eso requiere un sustento finalmente en algún tipo de herramienta directiva o similar. Y por último está la gran pregunta, y es: hay que rediseñar de alguna forma el mercado eléctrico, acercar el mayorista y minorista y probablemente corregir algunos de los defectos que hasta ahora está teniendo el mercado en la actualidad. Y por último, proponer un nuevo diseño del mercado eléctrico en la Unión Europea. Un diseño que acerque al mercado mayorista y minorista, en el cual el consumidor va a tener un protagonismo importante y que debe corregir algunos de los problemas que hasta ahora presenta el mercado, que tienen que ver fundamentalmente con aspectos como la integración en el mercado de las energías renovables y otros aspectos relacionados. Avanzar en el diseño de un nuevo mercado eléctrico requiere cumplir con una serie de objetivos. Uno muy importante es incrementar la homogeneización entre los diversos marcos de mercado de los diversos Estados miembros, que en la actualidad presentan discrepancias unos y otros. Un segundo es darle una mayor participación al ciudadano en los mismos y ponerle en el centro del mercado. El consumidor debe ser protagonista del nuevo mercado. Un tercer aspecto tiene que ver con lo que sería la integración en el mercado de las energías renovables, de tal forma que las energías renovables, lejos de distorsionar el mercado, realmente ayuden a construirlo. Y hay un cuarto aspecto muy importante que tiene que ver con los mecanismos de capacidad. Los mecanismos de capacidad que requiere el sistema para garantizar que en todo caso y en toda circunstancia la seguridad de suministro al final esté garantizada para el consumidor y para el ciudadano.